Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Es un gusto poderles saludar en esta preciosa tarde y compartir una vez más la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Vamos a buscar la Biblia en 1 Corintios 1, versos del 1 al 9. 1 Corintios 1, verso del 1 al 9. 1 Corintios 1, verso del 1 al 9. Vamos a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional en esta mañana. Les aviso para si puede buscarla en esa traducción. Dice la palabra del Señor: Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y a nuestros hermanos Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Que Dios, nuestro Padre y Señor Jesucristo, les conceda gracia y paz. Siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él, en Cristo Jesús, les ha dado su gracia. Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo, de modo que no les falta ningún don espiritual, mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Oremos. Dios, te damos gracias por esta tarde y gracias por la bendición de poder compartir tu palabra. Gracias por el privilegio de compartir y de poder llegar a los hogares y corazones de nuestros hermanos. Te pedimos que nos escondas detrás de tu gracia, Señor, y de tu cruz de misericordia. Oro no solamente por los hermanos que están viéndolo en este momento, los que lo van a ver luego también este mensaje, que tu palabra continúe, Señor, teniendo el efecto que tú quieres para cada una de nuestras vidas. Pon en cada uno de nosotros un corazón hacedor de ella y no oidor olvidadizo. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Amén. El tema que quiero compartirle en esta tarde es acerca en Cristo estamos completos. Estamos completos en Cristo. Una de las cosas que conocemos de la iglesia de Corintios, todos conocemos los problemas, todos conocemos los desafíos de Corintios. Bueno, todos los que hemos leído la Biblia, sabemos que tenían algunas inmadureces, algunos desafíos, algunos desórdenes que Pablo le escribe. Pero Pablo comienza esta carta haciéndole ver una realidad. En Cristo estamos completos. Creo que este detalle es importante porque muchas veces nosotros buscamos en nuestra vida sentirnos completos cuando llegamos a ciertos niveles de satisfacción o de plenitud. Por ejemplo, un hombre o una persona puede desear tener una buena posición en su trabajo y eso le da cierto grado de satisfacción. Una persona puede desear planear la boda de sus sueños y cuando lo logra, eso le da hasta cierto nivel de satisfacción. Cuando el estudiante está por graduarse y empieza a planear ya su graduación, su trabajo deseado, todas esas cosas nos dan un grado en la vida de satisfacción. Pero cuando se trata de iglesia, muchas veces las iglesias hoy en día tienen una idea de lo que es el estar completo. No se trata siempre de lo que podemos ofrecer. Desafortunadamente vivimos en una época donde las personas ven a la iglesia como un buffet. No sé si usted ha visitado algún buffet. Algunos de los que están aquí a lo mejor están pensando en Chinatown cuando yo termine de compartir la palabra. Y cada uno buscamos buffet, buscamos restaurantes que nos satisfagan nuestras expectativas. Y cuando llegamos a los buffets cogemos esto sí, esto no, esto me parece, esto no me parece. Hasta nos hacemos los finos para escoger. Muchas personas hoy en día buscan iglesia, ya sea por la música que la iglesia es capaz de ofrecer, por el discipulado que la iglesia es capaz de ofrecer, por la enseñanza que la iglesia es capaz de ofrecer, por el pastor que la iglesia es capaz de ofrecer. Pero la vida cristiana no se trata de lo que nosotros buscamos para satisfacer.
De hecho, Dios nos ha llamado para ser servidores más que consumidores. Y Pablo comienza hablándole esta carta a los Corintios, que es una carta que él empieza bien. Y yo quiero que nosotros analicemos 3 lecciones que nos van a ayudar a entender por qué en Cristo somos completos. Quiero que me presten mucha atención. Independientemente de las metas que usted ya tenga o las que no tenga, e independientemente de los sueños que se hayan o no se hayan cumplido en su vida, independientemente de lo que la iglesia, ya sea esta que está acá o otra iglesia, los que me escuchan de otra iglesia u otra denominación, independientemente de las expectativas que la iglesia pueda o no satisfacer, yo quiero que usted entienda que no tiene que esperar a nada de eso. Ya en Cristo estamos completos. Y la primera lección es nuestro llamado. Somos llamados por Dios. Ya el hecho de que Dios se fije en nosotros es una ganancia. Pablo, dice la Biblia en Hechos capítulo 9, que era un perseguidor de la iglesia, ahora un religioso celoso de la palabra, pero en su celo pasó por alto una gran verdad, que Cristo era el plan de Dios. Y Pablo se había convertido en un perseguidor de la iglesia. Fíjense ustedes, siendo religioso, conociendo de Dios, pero estaba haciendo algo completamente mal y completamente equivocado. Y note este detalle, Pablo dice, Pablo llamado por la voluntad de Dios de ser apóstol. Notemos que Pablo dice, yo fui llamado para ser apóstol. No dice, Pablo, le escribe Pablo, el apóstol de Jesucristo. ¿Por qué? Hay una gran diferencia. El apostolado no es un título, es un llamado. Y muchas personas presumen de un título y como tienen un título, de acuerdo a ese título se sienten satisfechos, se sienten completos. Pablo estaba consciente que él no se satisfacía por el título. El título no representa nada si Dios no nos ha llamado. Hay títulos que se compran. De hecho, escuché a un gran conferencista. Ustedes saben que hoy en día a las personas que hacen muchos trabajos se le dan títulos eméritos. Un título emérito es un título por el cual no estudiaste, pero es un título que muchas personas te lo dan porque reconocen la labor que tú has has desempeñado. Por ejemplo, uno de los que más títulos de doctorado tiene es el trompetista famoso Wynton Marsalis. Tiene como 18 títulos de 18 diferentes universidades. Es un título que no es que él fue a estudiar a esas 18 instituciones, no, es un título que esas 18 instituciones se lo han dado porque han reconocido la labor educativa que era hecho. Y este conferencista que yo estaba escuchando decía, yo tengo títulos, tengo unos que estudié y tengo unos que me han dado. Y dice él, para mí es mucho más importante los que se me otorgan que con los que yo estudié. Dice este conferencista, porque cuando yo estudio es como ir a la cárcel. Tú vas, cumple tu tiempo, paga y al final te dan tu título. Pero el que te dan otras personas no es por lo que tú estudiaste, no es por lo que tú pagaste, es lo que tú te has ganado. Mi querido hermano, nuestro llamado en Dios vale mucho. Primero, nuestro llamado en Dios es importante porque tiene un gran significado y ese gran significado es que Dios se fijó en nosotros. No esperes a que un hombre o una institución o una denominación te dé un título para empezar a servir a Dios. Tú y yo ya somos llamados para servir a Dios. Es más importante el llamado que el nombre. Por eso estamos completos en Cristo. No estamos completos porque alguien nos dio este nombramiento, nos dio este título, que no estoy diciendo que sea malo, pero lo que estoy diciendo que ser llamado por Dios es algo superior. Porque ¿saben qué? Dios no espera a que nosotros terminemos todas las tareas. Dios no espera que nosotros seamos perfectos. Dios no espera que nosotros cambiemos. Dios no espera que nosotros recapacitemos. Dios nos llama tal y como somos.
Muchas personas equivocadamente cuando le hablas del Señor le dicen, bueno, déjame resolver ciertas cosas para después buscarle al Señor. No, 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 no. Eso está mal. Dios santifica al que llama. Y eso me lleva a mi segundo punto en esta preciosa tarde. Debemos entender que ya en Cristo somos ricos. Pablo sigue diciendo en 1 Corintios 1, siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él en Cristo Jesús les ha dado su gracia. Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo, de modo que no les falta ningún don espiritual, mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Pablo está diciendo una verdad grande. Ustedes ya han sido enriquecidos en Cristo. Es importante cuando hablamos de la iglesia de Corintio, entender que la iglesia de Corintio estaba, por su geografía, estaba ubicada en un lugar de mucho comercio, de mucho negocio. Era un puerto donde se traficaba, se hacían muchas transacciones y muchas organizaciones, y ellos estaban ubicados, pudiéramos decir que era un lugar privilegiado porque se compraban, se vendían muchas cosas, pero al mismo tiempo era un lugar que se prestaba para la prostitución, la inmoralidad, y mucha de esa prostitución y mucha de esa situación inmoral se estaba manifestando también dentro de la iglesia. Pablo le dice algo interesante. Pablo le dice, ustedes no son ricos porque el lugar donde viven, ustedes no son ricos por el comercio que tienen, ustedes no son ricos por la posición ventajosa geográfica que ustedes tienen, ustedes son ricos en Cristo. Y yo quiero que usted me preste mucha atención, mi querido hermano, porque mucha gente, desafortunadamente, vivimos en un mundo donde para muchas cosas tenemos un nivel, una etiqueta. Muchas personas son etiquetadas por el lugar donde vive, por la raza que tienen, por los documentos que tienen, por las finanzas que manejan, por muchas razones. Pero en Cristo, nuestra riqueza en Cristo no tiene que ver nada de dónde venimos, ni las cosas que tenemos, ni las que nos falta. Nuestra riqueza, primeramente, es por la gracia del Señor con nosotros. Y debemos entender que la gracia del Señor es más que suficiente. Pablo, en Romanos 8, del 1 al 3, dice, por lo tanto, los que vivimos unidos a Cristo no seremos castigados. Ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida y nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Usted y yo debemos recordar que en Cristo nosotros somos ricos porque tenemos la posibilidad y tenemos la oportunidad de vivir libres. Hay muchas personas que tienen una buena posición financiera o económica, pero son esclavos. En Cristo nosotros somos ricos porque en Cristo somos libres para agradar a Dios. Somos libres. Hay personas que creen que nosotros los cristianos tenemos una serie de limitaciones, de prohibiciones y que no podemos hacer esto, no podemos hacer aquello. Realmente en Cristo somos libres para no pecar. Somos libres para no ser esclavos. Hay personas que no tienen a Cristo y al no tener a Cristo no le queda otra opción que satisfacer su esclavitud al pecado. Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, dice Pablo en Romanos, ni podía haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como nosotros los pecadores. Lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así por medio de Él destruyó el pecado. Mi querido hermano, debemos entender que en Cristo estamos completos. Porque ya en Cristo no somos víctimas del pecado. Somos libres del pecado. Por eso no debemos subestimar el poder de la gracia del Señor. Pablo sigue diciendo, doy gracias a Dios. Se ha confirmado en ustedes el testimonio. No le falta ningún don espiritual. Con ansias, ese don espiritual no le falta ningún. Son ricos.
Ustedes son ricos en toda palabra y en todo conocimiento. Pablo está diciendo, ustedes ahora han recibido dones de parte de Dios, dones de conocimiento y dones de habla. Ustedes, Pablo básicamente está hablando de los dones espirituales que vienen de parte de Dios. Piense por un momento, antes de conocer a Cristo, nuestro conocimiento de los planes de Dios eran limitados, nuestro conocimiento de Dios era limitado y mucho más limitado era lo que podíamos hablar del Señor. Pero ahora cuando venimos a Cristo, la Biblia nos enseña que somos ricos en conocimiento y en palabra, conocimiento y palabra, porque la verdad de Cristo ha sido revelada a nosotros y Jesús dice que es su verdad la que nos hace libre. Tenemos conocimiento. Ahora es importante entender que Dios nos ha dado estos dones para que lo usemos con responsabilidad. Somos mayordomos de los dones que Dios nos ha dado. Somos administradores de los dones que Dios nos ha dado. Creo que algo bueno que debemos preguntarnos no es ¿cuántos dones tengo?, sino cómo los estoy utilizando. No se trata de lo que yo crea que conozco o del conocimiento que yo creo tener. Se trata de cómo beneficia ese conocimiento a alguien que me escucha. ¿Cómo son mis palabras? ¿Cómo me conduzco? ¿Cómo hablo? ¿Cómo me expreso como un hijo o una hija de Dios? ¿Cómo uso ese don de palabra que Dios me ha dado para hablar la palabra? Dice el apóstol Pablo mismo, no hablen nada ocioso, vuestra palabra sea sazonada con sal. ¿Cómo cuidamos nuestra manera de hablar? ¿Cómo cuidamos nuestra manera de expresarnos? Desafortunadamente, cuando los creyentes no cuidan lo que hablan, no cuidan cómo se conducen, siempre en vez de dejar una huella positiva, dejamos por donde quiera una huella de trauma. Dios nos ha dado espíritu de cobardía, dice Santiago, nos ha dado un espíritu de amor, de dominio, pero dominio propio. No se trata de lo que yo sé, porque lo que yo sé al final del día, si no soy capaz de compartirlo, nadie se beneficia. Se trata de cómo lo usamos. Usemos el don de la palabra que Dios nos ha dado. Hemos sido enriquecidos en palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que no siempre tenemos que decir lo inapropiado. Antes de abrir nuestra boca, pidámosle a Dios sabiduría y digamos, Señor, esto es lo que tú quieres que yo le diga a esta persona en este momento. Esto es lo que tú quieres que yo le diga a mi esposa en este momento. Esto es lo que tú quieres que yo le diga a mis hijos en este momento. Esto es lo correcto a decirle a mis padres en estos momentos. Esto es lo correcto que yo debo hablar con mis hermanos en la fe en estos momentos. La palabra del Señor nos dice en Santiago capítulo 3 que uno de los miembros más pequeños, más insignificante, pero capaz de incendiar todo un bosque es la lengua. Y muchas veces nosotros los cristianos no cuidamos cómo utilizamos la lengua. Una lengua puede hacer mucho daño. Fíjese que Santiago la compara con un barco, los grandes barcos que son controlados por un timón pequeño. Todo lo que hablamos tiene un efecto, está dentro de nosotros o está en nosotros decidir si el efecto de mis palabras van a ser positivo o van a ser negativo. Pastor, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, recuerda que en Cristo tú y yo somos completos, estamos completos y Dios nos ha incluido este don de la palabra, este don de hablar. Y estoy hablando de hablar, no estoy hablando específicamente del don espiritual de hablar en lengua, porque muchas personas se enfocan en la lengua o angelical o el don de hablar en lengua y no se enfocan en la lengua que ellos pueden controlar. Y no se fijan que sin darse cuenta y sin tener control de esto, de pronto puede salir un don espiritual por aquí, puede salir un don de maldición por acá. No. Dios nos ha enriquecido en palabra.
que cuando usted abra su boca en cualquier escenario que usted se encuentre, las palabras que usted use sean de bendición para alguien más. Cuide sus labios, cuide la palabra que sale de su boca. Somos mayordomos. Y en tercer y último lugar, debemos entender que estamos completos porque nuestro futuro está en las manos poderosas de Dios. En el verso 8, Pablo dice, Él los va a mantener firmes hasta el fin para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Él no solamente le ha dado dones, no solamente los ha llamado, no solamente les ha dado dones. Él se va a encargar de mantenerles firmes. No depende de nosotros. El problema que muchas veces pensamos que en mantenernos en el Evangelio es algo que vamos a hacer por nuestros propios méritos, por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios recursos, pero no depende de nosotros, depende específicamente de Dios. Pablo dice, Él los va a mantener firmes, Él los va a cuidar hasta el fin que sea irreprochable, para que seamos irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Eres fiel. En tercer lugar, entendamos que nuestro cuidado está en las manos de Jesús. Nuestro cuidado está en las manos de Dios. Tú y yo podemos hacer un plan cuando terminemos una carrera y podemos aspirar a un buen empleo. Pero si somos honestos, sabemos que hay empleos, hay trabajos que solamente nos pueden cuidar por un periodo de tiempo corto. Si somos honestos, sabemos que somos prescindibles. Si somos honestos, sabemos que el día que nosotros no podamos desarrollar o no podamos dar más fruto o no podamos producir lo suficiente, nuestro empleador simplemente se deshace de nosotros. Y la razón por la que es importante pensar en esto es porque nosotros siempre estamos pensando en cómo vamos a llegar a fin de mes, cómo vamos a pagar esto, cómo vamos a pagar lo otro. No estoy diciendo que ser responsable por nuestros gastos sea malo. Lo que estoy diciendo es que en nuestra vida no podemos poner primero las cosas circunstanciales que las cosas eternas. Por eso Jesús dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás les será añadido. Porque el día que tú pierdas este empleo, tu Dios poderoso, Jesús, que es poderoso, que te está mirando, que te está observando, ya Él tiene listo otra puerta para abrirte. El día que una puerta se cierre, ya Dios tiene lista otra puerta para abrir. Y la puerta que Dios abre, no hay hombre sobre esta tierra que la pueda cerrar. Por eso quiero que entendamos, y no sé si soy suficientemente claro, nosotros estamos completos en Cristo. Hemos pensado que un buen trabajo, una buena posición financiera, una buena posición económica nos hace sentirnos completos, pero nuestra vida, todas esas cosas son circunstanciales. Nuestra vida está completa en Cristo, porque en Cristo no solamente tenemos seguro nuestro presente, sino también nuestro futuro. En Cristo estamos completos. El cuidado de nuestra vida está en las manos del Señor. Ahora, quiero terminar con estos puntos. ¿Cómo yo puedo vivir de acuerdo a quién soy en Cristo? Hermano, te voy a dar 3 consejos. Número 1, vivamos como las nuevas criaturas que somos. Romanos 8:1 dice, no proveáis, no alimenten los deseos de su carne. Enfóquese en el Espíritu. No nos afanemos, no nos estresemos tanto por satisfacer nuestros deseos carnales. Enfoquémonos en Cristo. Número 2, aprendamos a caminar y andar por fe, no por vista.
confiemos aún los desafíos que se presenten en este mundo físico y terrenal que vivimos, aunque se presenten desafíos en esta atmósfera, en este ambiente, usted y yo tenemos que vivir por encima de ello, tenemos que vivir y caminar por fe, confiando en el Señor. Y número 3, mantengámonos firmes y constantes en el Señor. Mantengámonos firmes y constantes en el Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede ser que hoy no tengas este empleo, puede ser que hoy no tengas esto. Todo puede cambiar en tu vida de la noche a la mañana. Pero asegúrate de mantenerte firme, caminando, que nadie te mueva del centro de tu vida en Cristo, que Cristo sea tu centro, que nadie te mueva, que nadie te desvíe, que nadie te cambie de tu centro. No importa en qué país vive, en qué estado vive, en qué situación vive, no importa, que donde quiera que tú estés, siempre Cristo esté en el centro. Que Él sea el que ocupe el primer lugar. Porque recuerda, lo que más completo hace a un hombre y a una mujer no es su trabajo, no son sus finanzas, no es su estatus social, no es su estatus sentimental. Lo que más hace completo a un hombre o una mujer se llama Jesucristo. Lo que hace completo a una iglesia no es el show que ofrece, no es la música que ofrece, no son los predicadores o motivadores que ofrece, no es el discipulado que ofrece. Lo que hace completo a una iglesia es vivir en Cristo, que Cristo sea nuestro centro. Recuerda estas 3 cosas, somos llamados. Es más importante el llamado de Dios que el título que los hombres nos dan. Dios nos ha llamado. Número 2, Dios ya nos ha enriquecido en conocimiento o en palabra. Busca el conocimiento, busca la revelación, busca todo lo que Dios tiene para tu vida, búscalo de parte del Señor. Proponte hablar cada palabra que salga de tu boca, sea la que es necesaria solamente para edificar a alguien más. Busca esa palabra. Y número 3, pon tu esperanza siempre en Cristo. No te afanes por el día de mañana. Porque el mañana no lo sabemos. El presente es un regalo de Dios, pero nuestro mañana está en las manos de Jesús. Mi querido hermano y hermana que has escuchado este mensaje, quiero que reflexiones. Quiero que inclines tu rostro, tu corazón y reflexionemos en esta tarde. ¿Estás completo? ¿Te sientes completo en Cristo? Si no te sientes completo, hay algo que todavía te falta por encontrar. Y yo te animo que seas honesto, como me gusta decir, sé brutalmente honesto contigo mismo. Y pregúntale, ¿qué me está pasando por alto? ¿A qué le estoy dando primer lugar? ¿A qué le estoy dando prioridad en mi vida? Que no sea Jesús. Oremos. Amado Dios, te pido que bendigas esta palabra, que bendigas cada corazón, cada mente, cada hermano y hermana que la ha escuchado. Y te pido que pongas en cada uno de nosotros un corazón hacedor de ella. Ayúdanos a caminar completos, Señor, como estamos en ti. Sé que muchos de nosotros, Padre, ponemos nuestra esperanza en una familia, en un trabajo, en situaciones financieras, en situaciones incluso legales, en documentos, en papeles, pero todas estas cosas, Señor, se pueden perder. Los trabajos se pueden perder. La familia puede cambiar. Los hijos se pueden ir. Todo puede cambiar. Pero tú eres el único que no cambias. Tú eres el único, Señor, que te aseguras de vivir con cada uno de nosotros hasta el fin de nuestros días. Bendice esta palabra y ayúdanos a cada uno de nosotros a buscar siempre estar completos en ti, más que estar completo en otras cosas temporales. Ayúdanos como el apóstol Pablo a buscar siempre las cosas que no se ven, porque las que no se ven
son eternas, pero las que se ven son pasajeras. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén. 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 Dios le bendiga, Dios le guarde, hermanos y hermanas.